Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a leer algunos versículos del Salmo número 18. No podemos leerlo, no me parece prudente, leerlo todo de una vez. Son 50 versículos. Pero vamos a leer los primeros 7 versículos y vamos a trabajar con ellos leyendo aquellos que nos sean útiles para este tiempo de exposición. ¿Les parece? Salmos 18, entonces, versículos 1 al 7, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrente de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Amén. Amén al Señor. Se juzga que este Salmo número 18 fue escrito por David como profeta de Dios, luego que el Señor le dio la victoria definitiva contra seguramente su más terrible enemigo, como fue el rey Saúl. No sé si toda la audiencia sabe, pero la Escritura señala puntualmente, 1 Samuel capítulo 8, que hay un tiempo en el pueblo de Israel en que este pueblo cometió un gran pecado contra Dios. Y la verdad que lo decidieron ellos de esa manera. Lo que hubo en su corazón fue decidir ellos qué forma de gobierno querían tener. La Escritura muestra, especialmente si uno revisa los registros del libro de los jueces, llamados así en la Escritura, no los jueces, uno va observando y va viendo cómo se manifiesta el gobierno de Dios, cómo se manifiesta la gloria del Señor, su gracia, su amor, su protección, cómo Él dirige al pueblo. Cada vez que se levantaban enemigos, el Señor les dirige a ellos. Y para Dios le daba lo mismo si el hombre que estaba a cargo en ese momento era un agricultor, era un criador de ganado, era un hombre que trabajaba la tierra. A Dios le importaba nada, porque finalmente el que hace la batalla y el que da la victoria es Él siempre. Sin embargo, como lo dije, Israel comete el grandísimo pecado delante de Dios. Pararse frente a Dios. 1 Samuel capítulo 8 se puede ver en la Biblia, amigos, hermanos. Vienen los ancianos del pueblo en representación del pueblo para decirle a Samuel, que era el juez y profeta de aquel momento, para decirle: mira, tú eres un anciano ya y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, nosotros tenemos una decisión en democracia
y queremos nosotros, eso es lo que venimos a pedirte, queremos que nos nombres un rey. Porque, agregaron, queremos ser igual que todas las naciones que nos rodean. ¿Por qué tanto pecado fue esto para Dios? A lo menos citamos dos cosas, las más obvias, las primeras que aparecen en la situación. Una, la fundamental, es como le dice Dios, el Señor a Samuel. Le dice a Samuel: no te preocupes, porque no te han despreciado a ti, sino a mí me han despreciado para que yo no reine sobre ellos. O sea, Israel en el tiempo de los jueces tenía rey, y no tenía cualquier rey. Su rey era Jehová, el Dios de los cielos. El problema es que Israel, como era un pueblo que no tenía fe, nunca pudo ver el gobierno de Dios, nunca pudo ver el señorío de Cristo sobre ellos. Y luego el Señor le hace notar también que el pecado, este enorme pecado, tiene además, diría yo, agravando lo que ya han dicho y hecho, está el que ellos plantean: queremos ser como los otros pueblos. Qué cosa tan terrible, amigos y hermanos. Porque el bendito Dios de los cielos había dicho, de hecho Dios le había dicho por Moisés al pueblo, allá en Éxodo capítulo 19, les había dicho: mire, si ustedes prestan atención a mi palabra, si oyen mi voz, si se dejan gobernar, ustedes serán para mí mi especial tesoro y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué otro pueblo hay que tenga esa condición? ¿Qué pueblo hay que pueda decir que Dios le asigna una categoría tan alta? Reino de sacerdotes y gente santa. Y esa misma gente es la que viene a Samuel para decirle que quieren tener un rey. Porque no entienden, porque desconocen, porque no se dan cuenta que Jehová mismo era el rey que había sobre ellos. Pero además dicen: no queremos constituir este reino de sacerdotes, no queremos ser de este nivel tan alto, no queremos ser gente santa, queremos ser igual que todas las otras naciones. Queremos volver a la condición de Isaías capítulo 1, hinchazón y llaga podrida de la cabeza y hasta los pies. Luego que Dios consuela a Samuel, le da instrucción para que vaya y nombre como rey al primer hombre que fue rey en Israel, llamado Saúl, un hombre que cuando partió era un hombre humilde, un hombre que tenía buenas condiciones en ese momento. Lamentablemente, cuando asume el trono, su corazón es cambiado y deja de ser el hombre fiel y obediente que Dios demandaba. El Señor lo rechaza entonces, pero sigue gobernando por algunos años. Y cuando rechaza a Dios a Saúl, inmediatamente nombra a un jovencito llamado David. Y este David es ungido por el profeta Samuel. Y a partir de ese momento, el Espíritu de Dios, que ya no estaba sobre Saúl, le había sido retirado, el Espíritu de Dios se manifiesta en David. Saúl, abandonado por Dios, despreciado por Dios y sin el Espíritu de Dios, le había sido retirado. David, llamado por Dios, bendecido por Dios, ungido por Dios y lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, todos los años que Saúl todavía vivió gobernando Israel, todos esos años, obviamente Saúl percibió, tuvo información de que quien le iba a suceder era David. Y Saúl constituyó a David en su peor enemigo, digno de muerte.
Uno se pregunta algunas cosas, amigos, hermanos. Uno dice, bueno, pero si Dios sabía que si Saúl seguía gobernando, ¿por qué no lo desprecia y al día siguiente lo mata inmediatamente? ¿Por qué no lo corta ya? ¿Por qué no termina con eso? E inmediatamente al día siguiente David se constituye en el rey y resolvemos todo. Y como dicen los jóvenes, la hacemos rapidito. Creemos más bien que la forma de proceder de Dios es una siempre. Es la misma siempre. Y está explicado en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2, 3. Dice en el versículo 2, te acordarás, le dice Dios por Moisés al pueblo de Israel, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. No le está diciendo que ellos han ido solos, no le está diciendo que ellos tuvieron que andar preguntando por qué la doy. No, no, ellos fueron llevados por Dios. Dígame si eso no es gobierno. Dígame si un rey humano podría haber hecho eso. Nunca, de la manera, con la fuerza, con la gracia, la autoridad, el poder que Dios mostró para llevar a su pueblo, sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo por el desierto a la tierra prometida. Entonces le dice, muy bien te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Él te ha traído estos 40 años en el desierto. Pero ¿por qué le hizo pasar por el desierto y por qué tanto tiempo? Dice, para afligirte, para probarte. Entonces alguien diría, pero es que eso no está bien. Alguien podía groseramente decir, pero es que eso entonces es masoquismo, porque le gusta que los otros sufran. No, no, es que no está buscando el sufrimiento. Lo que está buscando es, dice, te trajo 40 años por el desierto para afligirte, para probarte. Dice, para saber, eso es lo que el Señor busca siempre, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Necesitaba Dios probar a el pueblo de Israel, probarlo en términos de saber si ellos tenían o no tenían fe en su corazón, si creían o no creían a la palabra del Señor, si la palabra del Señor era o no era suficiente. Quiero decirle que para David esa palabra era sumamente suficiente. Él escribe en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, yo tengo tu palabra y no necesito otra luz. Entonces, claro, el Señor le dice a Israel, yo necesité echarte al desierto, tenerte allí 40 años, pero era porque había un proceso. Había un tiempo de examen, había un tiempo de saber con qué pueblo yo iba a contar. Yo necesitaba probarte, necesitaba afligirte para ver si en tu corazón, en medio de la adversidad, en medio de cierto dolor, en medio de algún tiempo de hambre, en medio de algún tiempo de sed física, yo quería saber si en esa circunstancia yo seguía siendo vuestro Dios y ustedes querían ser mi pueblo y si querían y estaban dispuestos a obedecer a mi palabra. Respecto a Israel, tenemos que decir que lamentablemente no pasaron la prueba, no la pasaron. Respecto de David, en el Salmo número 18, permítanme decirles que David supo esperar al Señor. Y cuando Saúl se levantó con todos sus ejércitos, David, por un lado, había conformado un ejército de más o menos 400 hombres. Dice que cuando estaba David en la montaña, en la llamada la cueva de Adulam, dice que vinieron a él todos los que estaban enfermos, llenos de tristeza, los que estaban endeudados, los que andaban huyendo porque alguien quería tomarse venganza de ellos. O sea, todos los que tenían pobreza de espíritu vinieron a David.
Y con eso formó un grupo como de 400. Seguramente en esas condiciones usted estará de acuerdo conmigo en que esos no eran soldados muy eficientes, no eran muy buenos. De hecho, no lo eran cuando vinieron a David. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces David trató con ellos e hizo de esos 400, hizo un verdadero ejército. Y la Escritura luego va a hablar de muchos de ellos como los valientes de David. Hombres que con un hueso de un animal mató a mucha gente, otro que tomó una espada y empezó a matar enemigos con la espada. Y dice que cuando terminó la batalla, cuando terminó, uno de estos valientes de David, cuando terminó de pelear y mató a sus enemigos, dice que la espada no la podía soltar de su mano. Bueno, quiero decir que hubo varios años en los cuales David tuvo que andar huyendo por las montañas, porque Saúl con su ejército, miles de hombres, a lo menos 3.000 hombres, hermanos, amigos, 3.000 hombres detrás de uno que tenía un grupito de 400 con él. Bueno, cuando esa persecución ya terminó y David terminó allí en el trono, y exterminó a todos los enemigos, todos los que quedaban de la familia de Saúl. Cuando todo eso hubo terminado, entonces David escribe el Salmo número 18. Y lo primero que dice en esta primera parte que hemos leído puntualmente en el versículo número 7, dice que la tierra fue conmovida y tembló. Dice, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron, dice, porque se indignó él. Sí, con la injusticia Dios siempre se indigna. Uno por eso que debe esperar, aprender a esperar la justicia, la manifestación del gobierno de Dios. Muy bien, a partir de allí vienen tiempos entonces en que se muestra David, y los ruego que los lea, el Salmo es muy hermoso, muestra cómo Dios tiene manifestaciones de esas que uno ni siquiera podría imaginar, mostrando su enojo, su ira por lo que había pasado. Dice en el verso 8, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Mire lo que hace Dios, verso 9. Es para ver la grandiosidad, la majestuosidad de nuestro bendito Dios y Padre. Dice, inclinó los cielos. ¡Aleluya! Inclinó los cielos y descendió, dice. Había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Bueno, y habla de la grandeza de Dios, ¿no? Habla de la grandeza de Dios. Verso 17 dice David, el 16 que es tan hermoso, dice, envió desde lo alto, aleluya. Envió, dice, desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Así se sentía él, absolutamente agónico. Me libró de mi poderoso, ahí hace referencia, ¿ve? Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Bendito, bendito es el Señor. Bueno, habla de cómo el Señor lo puso a salvo y empieza una vez más a hablar de la misericordia de Dios. Verso 25 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Mira el verso 29. Contigo, con Dios, estando en Él y con Él, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Ahora, respecto de Dios, dice, en cuanto a Él, verso 30, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Verso 31. Porque ¿quién es Dios? ¿O dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Sino solo Jehová, dice David. ¿Y qué roca hay
fuera de nuestro Dios? Verso 34. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce? Versículo 37. Aquí David abre su corazón nomás y dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Quiero decir nomás como comentario de este Salmo número 18, que todo esto que señala David, que es absolutamente profético, se cumple gloriosamente para nosotros, digo nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. La Escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Entonces, cuando David habla de sí mismo, está hablando de este cuerpo. ¿Y qué dice para este cuerpo? Dice que este cuerpo está en la bendición de Dios. Dice que Dios es el que le da fuerza para la batalla. Dice que Dios es el que le da la victoria. Dice que Dios es el que le permite ir tras los enemigos. Dice alcanzarlos, ¿no? Trabajar con ellos, destruirlos. Finalmente dice ponerlos a todos debajo de sus pies. Quiero decirle que todo eso que, insisto, es profético, se cumple gloriosamente en Cristo, en esa relación de Cristo con su iglesia. Se cumple cuando dice la Escritura, Efesios capítulo 1, a partir del verso 19, dice que Dios el Padre, dice en el versículo 22, que al levantar a Jesús de entre los muertos, dice que lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero también dice que Dios el Padre sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo, bajo los pies del cuerpo de Cristo que es su amada iglesia. Significa que la iglesia del Señor hoy día debería de una vez aprender, debiera abrir su boca para exaltar al Dios de los cielos, para proclamar a Cristo como nuestro bendito Señor, Dios y Rey, honrar al Señor en esto y por esto, y proclamar que todos los enemigos de la iglesia del Señor, los enemigos de Cristo el Señor, los enemigos de Dios el Padre, los que viven a su manera, los que hacen leyes pecaminosas en contra de toda la voluntad de Dios. La iglesia puede y debe, más que unirse a un grupo o a otro, lo que la iglesia puede y debe hacer es honrar al Dios el Padre y decir que para los que estamos en Cristo, bueno, todos los enemigos ya están puestos debajo de nuestros pies. No es los pies de un pastor determinado, no es bajo los pies de un grupo determinado, no es bajo los pies de una institución religiosa determinada. Es bajo los pies de Cristo el Señor, de cuyo cuerpo nosotros, por gracia de Dios, somos parte integrante como miembros. Amigos, hermanos, en Cristo y por Cristo somos más que vencedores. Así está escrito. Pero necesitamos estar en Él, vivir en Él, depender de Él, amarle a Él y mostrar nuestro amor en obediencia a su palabra. Que Dios, el Señor, siga bendiciendo su vida. Amén.